Hola, 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 buenas noches. Hola, Sara. ¿Cómo le... Buenas tardes a todos, les parece que vayamos comenzando. Bueno, primero que nada les queremos dar las gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de todo el ciclo. Ya este es el sexto encuentro y va a ser el último. Y bueno, como todos saben, hoy tenemos una invitada muy especial que es Sara, yo, hija de Enrique, de quien hemos estado hablando a lo largo de todos estos encuentros, que va a estar conversando con nosotros. Así que bienvenida, Sara. Bueno, bienvenido a todos y muchas gracias por invitarme y por hacer todo este importante ciclo. Los felicito, ¿eh? Sí, y así que eh, muchísimas gracias a todos por acompañar. ¿Eh? Gracias a ustedes por participar y por estar conversando hoy con nosotros. Bueno, para una mejor organización, les pedimos si pueden apagar los micrófonos. También al que quiera prender la cámara para que podamos conversar y sea más ameno, eh, le agradecemos. Y si tienen preguntas, nos las pueden ir dejando en el chat para que las leamos nosotros o si alguien quiere puede pedir la palabra y también preguntar directamente. Pero bueno, para empezar, queríamos preguntarle, Sara, porque como usted sabe, que ha ido siguiendo un poco todo el curso de este ciclo, hemos hablado de Enrique, de su papá, desde diferentes puntos de vista, como padre de familia, como empresario, pero siempre a través de la información que es pública, que uno ha podido conocer, como sus escritos o los testimonios de quienes los conocieron. Pero bueno, hoy queremos preguntarle a usted eh, cómo nos describiría a su papá. Sí, eso es lo primero que me preguntan siempre y, y también me lo preguntaron para mi testimonio, ¿no? Y me dijeron que trate de pensarlo de acuerdo a las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Y yo me quedé un poquito desconcertada porque para mí el gran recuerdo que yo tengo, y así más fuerte, es el tema de su alegría. Entonces dije, bueno, pero la alegría no es ninguna virtud ni cardinal ni teologal. Pero me dijeron que sí, que era como un primer paso de la caridad, porque la gente que está de mal humor y enojada y no sé, y muy negativa, es como que a veces falta la caridad en la convivencia, así que la alegría es parte y que es un fruto del Espíritu Santo, así que ahí ya me quedé más tranquila, porque la verdad que él tenía mucha alegría y parecía muy natural. A mí me parecía que era lo más normal, hasta que después a uno, cuando uno se da cuenta que a veces tiene que hacer un pequeño esfuerzo para tener alegría, que eso, tener alegría no significa no sufrir, sino que uno puede sufrir, pero al mismo tiempo con esperanzas, con alegría, porque él tenía muchos problemas, pero a nosotros no nos hacía llegar esos problemas y cuando llegaba a casa realmente después de su trabajo era una gran alegría para nosotros recibirlos eh, y sentíamos que silbaba, íbamos corriendo y todo nos parecía, a los hijos nos parecía muy normal. Por ejemplo, tampoco una hija mía me preguntaba, pero no se peleaban tus padres, no discutían. No, seguramente discutirían entre ellos, porque es imposible, porque siempre uno dice A y el otro dice B, es lo natural, es la democracia, o sea que había democracia, no es que había
dictadura que uno dominante, no, pero no delante de sus hijos. Y a mí me parecía tan natural eso y tan normal que ni siquiera lo puse en mi testimonio, no lo puse en ningún lado. Recién me empecé a dar cuenta que lo de la alegría ya era algo un poco más importante cuando fui a otras casas y vi a otros papás, a veces enojados o gritando, diciendo alguna mala palabra o lo que sea. Y ahí me di cuenta que realmente, claro, que había algo especial en esa alegría. Y lo increíble es que muchísima gente, después de más de 50 años, es lo que se acuerda de él. Entonces, digo yo, que, claro, tendrían que percibir que en esa alegría había algo del Espíritu Santo, algo un poquito más que la alegría de un perrito que ladra. Era otra clase de alegría, era una alegría realmente elegida, elegida por él, y lo anotaba, y lo anotó muchas veces. Tengo que poner buena cara, tengo que ser sonriente a los que vienen a inoportunarlo, a molestarlo. O sea que él se daba cuenta que era importante eso, que mucha gente no le da importancia, y lo veía como una parte de la caridad, del primer mandamiento, que es el amor a Dios y al prójimo por amor a Dios. Lo veía como algo importante, y la gente, lo más curioso es que lo veía, y después de, ya va a ser 60 años que murió mi papá, cuando comenzó esta causa, el postulador y el vicepostulador me pidieron por favor que ayude con algunos viejitos para que hagan los testimonios, que eran muy amigos de la familia. Entonces fui, y lo primero que decían es eso, que sonriente que era tu papá, qué santo que era. Y yo digo, pero ¿por qué dicen eso? ¿Qué es lo que hizo? Y no me contaban nada especial, porque simplemente había estado en el lugar que le correspondía, y bueno. Y después también a veces me tocó visitar la fábrica y ver empleados ya jubilados, y me agarraban la mano y me decían, ay, tu papá tan santo. Y entonces yo, ¿por qué dice eso? ¿Por qué era tan amable? Entonces yo pensaba, qué raro, si me dicen eso es que las demás personas no eran amables, qué sé yo, ¿no? Porque que se acuerden después de tanto tiempo un gesto de amistad, y bueno, no sé. Y todos mis amigos también, los amigos de mis hermanos, todos se acuerdan que realmente él, que era muy alegre, y que los fines de semana, por ejemplo, le encantaba organizar a la noche guerra de almohadonazos en el cuarto oscuro. Y después yo dije, bueno, voy a hacer con mis hijos, pero me dio una pereza tan espantosa pensar una guerra de almohadonazos que nunca lo hice. Entonces ahí me di cuenta que realmente, claro, jugar con los chicos requiere un esfuerzo, y los chicos lo agradecen, y no se lo olvidan más. Y todo es parte de la alegría. Y también, también los hacía jugar a mis hermanos, no sé si les responde la pregunta, pero eh, él y mi mamá perdieron a su mamá justamente en una epidemia, en la epidemia de la gripe española, muy chicos. Entonces, valoraban muchísimo lo que era la vida en familia, y en sus cartas ponía, cuando todavía estaban de novios, y que por suerte esas cartas están, él hablaban así como formar una familia, y lo ponían así como algo, no sé, como ganar el premio Nobel, decía. Y tenían 21 años, 22 años. Y yo no sé si ahora los chicos se dan cuenta que qué importante que es eso, que la importancia, que a veces se le da más importancia a otras cosas. Y bueno, pero eso nosotros como hijos lo vivíamos. Y bueno, y también lo disfrutábamos, porque veíamos que él disfrutaba de estar con sus hijos, y eso, mamá siempre lo decía, lo que más quería Enrique era estar con sus hijos, y qué sé yo. Y ahora veo mucha gente que lo que más desea es estar lejos de sus hijos, y darlos que otra persona los cuide y todo eso. Y bueno, ahí veo que yo disfruté algo mucho, y lo valoro mucho, pero recién lo empecé a valorar después de muchos años, cuando me di cuenta que parecía muy fácil, pero que no es tan fácil
eso de estar de buen humor y todo eso. Así que no sé si te respondo a la pregunta de la vida de la familia, ¿no? Sí, por Sí. supuesto. ¿Y algo de todo eso alguna vez les hizo a ustedes pensar que podía llegar a ser santo? ¿Les hizo sospechar? Ay, él era muy normal, no, no, no llamaba nada la atención. Sí, yo dos veces tuve una sensación, sí, me preguntaron, dos veces tuve una sensación rara de, eh, pero que, y me he dado un poco más cuenta porque yo era más grande, yo tenía 16 años cuando él murió. Y mi hermano más chico tenía 2 años, entonces no se acuerda nada. Mis hermanos más chicos no se acuerdan. Pero cuando salía, empecé a salir un poco más a otras, ahí yo comparaba y pensaba, no, papá es especial, pensaba yo, sí. Pero no, eh, él no hacía nada para llamar la atención ni para ser protagonista de nada, sino era muy servicial, estaba siempre en una actitud de, de servicial, y también eso lo cuentan los que trabajaron con él, que él era como una especie de gerente, o sea, que estaba en el medio de, se puede decir, de los accionistas y de los trabajadores. Entonces, a mí me decían que el que estaba antes que él, por ejemplo, en ese puesto, llegaba y se escondía en una oficina para que no lo atormenten con problemas, ¿no? Porque siempre en una fábrica hay cosas que se rompen, cosas que andan mal, siempre hay problemitas que resolver, no es que todo funciona bien. Entonces, él caminaba por todos lados y preguntaba cómo andaban las cosas, y hay escritos que 3 veces se fue caminando a Luján para rezar por muchas cosas, pero también para rezar por alguna máquina que no funcionaba, y que si no funcionaba, una sección de la fábrica iba a cerrar, y entonces iba a quedar bastantes personas afuera, porque no sé qué máquina sería, y él anotaba, para que tal máquina funcione, qué sé yo, y eso contaba uno que trabajaba con él. Mira, esta máquina no funciona, vamos caminando a Luján y vamos a rezar, decía, y se lo llevó al otro pobre hasta Luján, que es un buen trecho, ¿no? Bueno, eran jóvenes, qué sé yo. O sea que él se preocupaba mucho para que las cosas funcionen bien en la fábrica y también en la casa. Yo me acuerdo que se preocupaba mucho de cómo nos iba en el colegio, pero todo muy, muy normal. Yo no notábamos nada raro. Después, con el tiempo, es como que se empezó a valorar más todas las cosas que él hacía, no, eh, por las cosas que la gente me decía. Y bueno, fue una gran herencia que, que le digan a uno que tu papá era un santo, la verdad que es algo muy lindo. No es una bendición inmerecida. También es inmerecido tener un papá. Medio raro, ¿no? También no es culpa de los chicos si un papá hace cosas raras, pero ¿cómo se llama? Pero es una bendición inmerecida, pero es una gran bendición. Porque yo me daba cuenta que mucha gente me decía eso, y por ahí no se lo decía a otras amigas, que tu papá no sabe. Entonces ahí, al comparar, yo me daba cuenta en dónde estaba parada, se puede decir un poquito, ¿no? Pero no había nada extraño. Si rezábamos el rosario, parecía lo más normal a tal hora rezar el rosario, todos juntos antes de la comida, a la noche, y era como un programa, porque era un momento que nos juntábamos, porque si no cada uno andaba por su lado con sus deberes, qué sé yo, y, y nos hacía decir a cada uno como ser maestro de ceremonia de una decena, y todo lo hacía con mucho entusiasmo y mucha alegría, y valorando cada, cada minuto, cada hora. Y uno se daba cuenta que él disfrutaba mucho comiendo con nosotros, hablando, preguntándonos cómo nos había ido. Sí, es increíble, pero se interesaba. Sí, o sea que no, yo no me daba cuenta para nada que eso sería santidad, eh, pero después, con la vida, cuando y al ver los escritos, todos los propósitos que él se hacía, ahí uno se daba cuenta que había algo atrás, ¿no?
una gran unión a la voluntad de Dios. Si ya cuando tenía 21 años le escribió a mi madre, porque era marino, estaba en la Segunda Guerra Mundial, estaba embarcado en un barco, así que estaba, gracias a eso están las cartas. Decía, y los propósitos para este año, el año era 43 más o menos, es, es que es muy necesario ser santo y empezar ya. Le ponía muchas cosas a mamá preocupar, que si él no te entiende, está nervioso. Entonces le digo, no, 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 entonces siempre le ponía que él, para él formar, él tenía la vocación de formar una, y mamá también, y los dos no habían tenido una familia porque habían estado, bueno, mamá había estado con una abuela, pero papá había perdido también las abuelas, así que siempre habían estado así medio con alguna tía que iba, que venía. Entonces se nota que valoraban muchísimo, muchísimo esa convivencia familiar y bueno, y nos hacía sentir bien a los hijos. No sé si contesta eso, sí. Eh, bueno, Sí. eh, Usted también nos mencionó recién que él como gerente estaría sumamente ocupado con su trabajo, pero que también les dedicaba mucho tiempo a ustedes, con su familia. ¿Cómo lograba equilibrar esas dos cosas que hoy en día parece tan difícil, ¿no? sí, siempre preguntan eso y ahora mi hermano sacerdote, tengo un hermano sacerdote que está en Kenia hace 42 años, le preguntaron eso ahora hace un poquito y él dijo, ni idea. Y yo también contesto, ni idea. Pero pienso, estoy segura, que cuando uno hace lo que Dios quiere, él todo el tiempo repetía que sea lo que Dios quiera, que sea, él repetía muchas jaculatorias. Y yo cuando le escuchaba decir una ejaculatoria pensaba, papá está pensando en Dios. Mini ejaculatoria, no me acuerdo qué santo era, si San Francisco de Sales o alguien, eran muy entusiastas, pero una mini ejaculatoria, ¿no? Y él siempre decía que sea lo que Dios quiera, que la única explicación es que el Espíritu Santo lo ayudaba, su ángel lo ayudaba, y también él se organizaba. Por ejemplo, un compañero de trabajo decía que, bueno, habían, por ejemplo, hecho un negocio y entonces vamos a celebrar el negocio y él decía, ay, no, tengo un compromiso previo. Y el compromiso previo era que tenía que comer con sus hijos. Entonces no se enganchaba en eso de ir a celebrar o ir a conversaciones de trabajo, pero que no eran de trabajo, sino ya de amistad. Cuidaba mucho su tiempo, valoraba mucho su tiempo. O sea, él valoraba mucho la amabilidad, el tiempo, cosas que a veces la gente no se dan cuenta de lo valiosos que son. Así que yo pienso que bueno, que tendría una ayudita de arriba. Yo digo, tendría como alguien que de un pelito lo tiraba para un lado, lo tiraba para el otro, porque si no, no hay explicación que él pudiera hacer las cosas. Porque cuando uno trata de hacer la voluntad de Dios, recibe una gracia especial, pienso yo, y una ayuda. Porque todas las cosas que él hizo y siempre siendo buen padre de familia, porque a veces la gente que trabaja mucho abandona a sus hijos. Eso yo lo he visto también. Y él no lo hizo, sino que él era muy, muy, muy buen padre de familia. Y si llovía, nos llevaba al cine. Mi mamá se quedaba cómodamente en casa, pobre mamá. No, no, porque siempre había algún bebé que cuidar o que no sé qué, pero eh, eh, era muy buen padre de familia, así que no tengo ni idea cómo hizo, pero no dudo que recibía muchas, que la gracia de Dios, que es como la espinaca de Popeye. Ustedes no sé si son tan jóvenes que no saben quién era Popeye, pero que tomaba una lata de espinaca y hacía miles de cosas. Yo pienso que él tendría una gracia de estado especial, que no sé, no me quiero meter en herejías, pero y más si hay un sacerdote ahí, pero estoy segura que tendría una ayuda de arriba para todo. Sí, no me cabe la menor duda. Y pienso que a todos, si queremos hacer lo que Dios quiere, también vamos a tener esa misma ayuda. Que hay que tener confianza en la providencia y no asustarse, ¿no? Como ustedes que se largaron a hacer este ciclo y que tenían como 500 personas el otro día, ¿no? No lo hubieran imaginado. Pero por ahí no sé quién los inspiró y bueno, hacer un ciclo sobre la santidad es muy lindo y, y bueno, y yo creo que Dios ayuda, la gracia de Dios ayuda, los ángeles ayudan,
no sé si estoy diciendo alguna macana que después el padre me corrija, pero es la única explicación para mí. O sea, no sé cómo lo hacía, pero que tenía ayuda, estoy segura. Bueno, sí. ¿Qué otra pregunta tenés? Sí. No, queríamos preguntarle si tenía alguna anécdota, porque sabemos que participaba también de muchos movimientos y de muchas instituciones entre sus actividades. Bueno, acá nosotros somos todos de la Acción Católica y queríamos saber si tenía algún recuerdo o alguna anécdota de eso. Ah, sí, sí. Fue, fue presidente de la Acción Católica de Hombres a nivel nacional, ¿sí? Y me acuerdo que tenía un poco de dudas, porque él tenía ya muchas responsabilidades y lo consultó con mamá me acuerdo que me lo consultó para mí, que si decíamos que no aceptaba. Y todos le dijeron que sí, yo no tenía mucha idea qué significaba eso, pero dijo que una vez por semana iba a llegar tarde a casa, porque las reuniones eran a la hora de la comida. Y bueno, y además él ya estaba con su enfermedad, ya lo habían operado de alguna cosita, o sea pero bueno, él aceptó y bueno, y, y bueno, y la historia de todo su apostolado también es bastante interesante, porque él eh, estuvo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, bueno, estuvo haciendo una pasantía en una fábrica de vidrio en Estados Unidos para aprender el oficio. Y vino acá y lo primero que hizo fue ir al episcopado y para ofrecerse, a ver como voluntario qué es lo que necesitaban. Y entonces un obispo le dijo que bueno, que era el año 1946, que los obispos europeos habían pedido ayuda, comida, porque en Europa estaba todo quebrada la cadena de la producción alimenticia y bueno, estaban muy mal por falta de comida. Entonces le pidieron que él ayude a hacer una convocatoria a la gente que producía comida, que acá había mucha comida en Argentina, y, eh, y bueno, se tomó el trabajo de ir, visitar, llamar y decir que esto era un pedido de obispos con obispos. Y, y bueno, y cuando ya Europa con el plan Marshall ya se organizó y empezaron a cultivar todo de vuelta y a organizarse de vuelta, este grupo de gente, que muchos eran de la Acción Católica, se habían hecho amigos y ya no tenían por qué mandar porque ya Europa ya no necesitaba, eran el año 52, o sea, ya habían pasado como 7 años, 51, 52. Entonces decidieron hacer como una rama de la acción empresaria. Y ahí nació ACDE, Acción Cristiana de Dirigentes de Empresa, que es la actora de esta causa, Acción Cristiana de Dirigentes de Empresa. Y bueno, y el propósito era la doctrina social, difundirla y hacerla conocer en el mundo de los negocios, en el mundo del trabajo. Así que bueno, eso es muy lindo, pensar que se hicieron amigos por, para ayudar a los obispos argentinos para que manden a los obispos europeos, eso en medio de una guerra. Ya a uno le parece muy lejano, pero cuando yo pienso que espero que, bueno, siempre hay guerras en el mundo, pero bueno, pero es realmente algo tan destructivo, ¿no? Todo lo que deben haber sufrido. Y bueno, pero es lindo ver cómo este apostolado empezó con una tarea humanitaria concreta. No sé si es lo que querías saber de algún episodio concreto, ¿no? Y después se fueron como separando la acción católica porque como que había otro objetivo, que era el de la doctrina social y en el mundo de los negocios. Así que estaban unidos, pero con un estatuto ya un poco distinto. Así fue que surgió ACDE, que todavía sigue, ¿no? Sí, así que bueno. Sí, en algunos encuentros anteriores estuvimos hablando también sobre la doctrina social de la Iglesia y el papel que tenía en la vida de Enrique, por lo que hemos podido conocer por sus escritos, y cómo trataba de llevarlo a la vida de la empresa y de los trabajadores. No sé Sí, si tiene algo sí, también para... era, era muy apostólico y gracias a estas cartas de novios, que, que ahora una hija mía las estuvo transcribiendo, está por salir un libro con frases, porque era imposible, era como 1000.
ahí veíamos su entusiasmo por el apostolado, ¿no? Y arriba de un barco no se puede hablar ni de, no sé si lo conté en febrero o no, pero bueno, ni de política, ni de religión, porque un barco es un lugar muy cerrado, arriba del agua, flotando al agua, entonces cualquier cosita puede surgir una pelea, no de, no de deporte, sino de otra cosa, de ideología o lo que sea, y claro, para veces la gente está más sensible. Entonces, papá quería preparar para la primera comunión a muchos marineros que por ahí no tenían, y estaba como un poco prohibido, y tenía que llegar a tierra y bajar a tierra, y él a veces entonces daba clases de religión, pero escondidos como si fuera un pañol, que no sé qué sería un pañol, que era como en una especie de sótano, para ir preparándolos así por este tema, ¿no? Y, eh, y después le contaba a mamá, a veces cuando bajaba le contaba a mamá, y todos decían que la mayor alegría de mi padre era que alguien había dicho que sí, que quería hacer la primera comunión, o que no sé qué, porque por ahí era gente muy de campo, que estaba lejos de las parroquias y de golpe se iba a un barco. Entonces por ahí no habían estado ni en un colegio ni en una parroquia, medio aislado, y entonces para él era la mayor alegría eso. Y si algún marinero lo acompañaba a comulgar, también le escribía largo a mi madre. Hoy dos me acompañaron a comulgar, porque no se animaban, porque los que iban a comulgar se burlaban de ellos, se burlaban. Entonces había bullying, lo que se dice bullying. Entonces muchos no se animaban por el miedo ese a que los demás se burlen. Claro, es otro mundo un barco. Y después también contaba que donde no había ese reglamento era en la cocina, porque los cocineros no eran marinos, entonces, y cada dos por tres discutían y se agarraban a las trompadas y todo el barco se quedaba sin comida. O sea, como que tenía su razón de ser el tema del reglamento, que en el barco, si alguien quería discutir, que vaya, esperen bajar a tierra y ahí que se maten, pero no arriba del barco, porque claro, no sé. Pero lo que decía mamá, y que las cartas eran eso, y después había un testimonio de una prima de mamá que la escuchaba mamá, ¡ay, qué grandes expresiones de alegría porque había podido convencer a alguien que tome la comunión, que la primera comunión, lo que sea? Era muy apostólico, uno por uno, se podía decir, uno por uno le preguntaba, y bueno, no le importaba quedar mal con los demás, y como se llama, y los otros compañeros le decían, no, a vos no te interesa tanto la marina, te interesa más esto, qué sé yo. Él decía, no, yo estudio todas las cosas de la marina también, así que era muy apostólico. Y lo mismo también después se ve en todos los apostolados que hizo, por ejemplo, en la Universidad Católica. Él era muy, muy entusiasta que exista una universidad católica, decía, porque se preocupaba muchísimo, porque dice que los jóvenes salían de los colegios religiosos, iban a una universidad por ahí, y los tocaba algún profesor que se burlaba de ellos y qué sé yo, y por ahí no aguantaban la presión. Y entonces a veces como que se alejaban, no hacían ese clic que tiene que hacer todo el mundo, que es de la fe infantil a una fe madura. Entonces justo ahí entraban a la universidad, y se hacía como una disociación. Entonces él era trabajó muchísimo para la Universidad Católica, porque la Universidad Católica tenía muchos profesores ad honorem, muy entusiastas, que lo seguían a Monseñor de Derisi, que fue el primer rector de la Universidad Católica. Tenían los lugares, que en las parroquias les prestaban los salones, pero les faltaban los pupitres. Y claro, los alumnos tenían que sentarse, no podían. Entonces, hay cartas de mi padre a la gente que por favor que ayuden con donaciones para los pupitres, y bueno, y así es increíble ahora la Universidad Católica como está de grande, y bueno, y, o sea que en toda su vida él se ve esa prioridad que para él fue el tema del apostolado. Y,
y bueno, los santos no se van solos al cielo, se van en racimo, eso se ve siempre, que se hace todo como un buen ambiente y bueno, eso, es fruto de un trabajo, de un esfuerzo, de una dedicación, y que mi padre se nota que lo hizo, y tenía muy buenos amigos, siempre tuvo equipo de gente como él, que compartían esos mismos objetivos, gente muy santa, y siempre tenía también buenos directores espirituales. Sí, eso también, eso es interesante, porque él no venía de una familia muy católica, entonces, y en la Marina tampoco no era nada religioso, entonces él leía, y bueno, y tenía dudas, y entonces mamá decía que había notado como 132 dudas, y entonces que le preguntó a un sacerdote, y el sacerdote dijo, no, tenés que ir a otro, y lo derivaron a un jesuita, que era un teólogo, y se tomó con la paciencia, le contestó uno y dijo, me respondió a todas las dudas, una por una, y la tenía anotada así. O sea que él lo trabajó, él, él estaba convencido, pero no porque lo había recibido de niño y había heredado esa fe, sino que también la trató de entender, la trató de compartir, y él decía que había leído muchas biografías de mucha gente muy famosa y que habían hecho cosas importantes, pero que todo lo que habían hecho no era nada comparado con la santidad, que lo más importante era ser santo cada uno en su lugar, que eso lo veía con claridad antes del Concilio Ecuménico, antes del Concilio Vaticano II, porque en el concilio se habló mucho de la santidad de los laicos y todo eso, pero él lo vio claro, eh, porque su papá lo quería motivar, qué sé yo, y le daba biografías, y él de la biografía decía, no, esto no es nada, no vale la pena todo esto. Si él hubiera querido ser santo, si hubiera seguido las enseñanzas de la religión católica, del Evangelio, esta persona hubiera hecho mucho más. Así que se lo ponía por escrito. O sea bueno, no sé si te respondí un poco, me fui un poco por las ramas, pero él lo del apostolado era como un desborde que él tenía de todo lo que él pensaba y que lo quería compartir con los que lo rodeaban, pero que lo sacaban corriendo casi siempre. Sí, casi siempre lo sacaban corriendo. Sí, él rezaba para poder hablar algo porque dice que enseguida lo hacían callar si hablaba algo de esto, pero bueno, pero tuvo muchos amigos que después, que al principio no querían, por ejemplo, comulgar delante de todos los demás y que después empezaron a acompañarlo y después eran un montón que iban a comulgar. Así que bueno, era muy apostólico. Bueno, no sé si ya respondí la pregunta. Sí, por supuesto. No, pienso que importante esto del apostolado para todos nosotros también, que muchas veces se hace tan difícil y parece que lo que uno hace es tan poquito. Yo, bueno, como exalumna de la UCA puedo dar fe que hoy en día está presente el legado de Enrique en muchas materias, se estudia también, se leen sus escritos, así que hasta el día de hoy eso continúa. Así que súper importante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nosotros tenemos para preguntar un montón de cosas, pero si alguien quiere preguntar algo también, puede prender su micrófono y hacerlo. Permiso, Valen. Dale. ¿Puedo? Sí, adelante. Sara, sabe que las dudas que me surgen ahora son más actuales por el tema. Yo quisiera saber de usted como hija si reciben carta o comentario de otros países, si se está conociendo la vida de Enrique, toda esta riqueza en otros países, si se está difundiendo, así como nosotros que somos una nación católica que estamos siguiéndolo de toda su vida, si en otros lados también
está creciendo la comunidad de devotos de Enrique. Eso quería saber si a usted le llegó la información. Bueno, la verdad que no tengo mucha idea porque todo eso va a Agde, ¿no? Que es la actora, pero justo hoy me escribieron una que vive en Nueva York, hay una Radio María en español en Nueva York, entonces que querían hacer una entrevista. Yo digo, increíble, por suerte en castellano, porque yo no podría hacerla en inglés. Y por ejemplo, hace poco también, si ustedes ponen en el Instagram, que Enrique Yo Oficial, un brasileño escribió pidiendo autorización para hacer Enrique Yo B larga R de Brasil. Y él, entonces, eso me contaron, está ahora, ¿no? Está en brasileño, ¿no? Y entonces le preguntaron por qué y a qué se dedicaba él. Y bueno, es un fan de la doctrina social de la Iglesia y lo que me dijeron es que trabaja en una editorial, que acaba de sacar un libro de Vittorio Frassati, un beato de Frassati, y como que era muy entusiasta de Santo Tomás Moro y de Chesterton, que también hay una causa de Chesterton, pero que no se mueve mucho porque los ingleses son muy posesivos y no quieren que la Iglesia Católica se apodere de Chesterton. Eso sí. O sea que este brasileño apareció solo, después en Perú, ahora veo que, porque gracias a las redes uno que se conecta, porque si no sería imposible, no sé, completamente imposible. Sí, en Perú también hay el otro día vi que cuando aparece algo me salta y yo le pongo a seguir. En Arequipa hay una universidad católica y bueno, y hacen algunas actividades. Así que bueno, despacito, ¿no? Es difícil qué sé yo, que llegar a otros países. Bueno, por supuesto que a nosotros nos llegan los santos por ejemplo, Santa Rosa de Lima, que de la época de la colonia está muy cerca del corazón de los argentinos, San Martín de Porres, qué sé yo. Pero por ahí hay otros santos más contemporáneos, de Chile o qué sé yo, que nosotros por ahí no los conocemos tanto. Y, por ejemplo, hay un padre Hurtado que estuve leyendo algunas cosas muy lindas. O sea, como que es lindo conocer la vida de los santos porque inspiran, se puede decir que es como que demuestran que se puede vivir la fe en los distintos lugares geográficos, en los distintos tiempos contemporáneos. Y bueno, yo veo que sí que hay un poco de interés, pero no tengo mucha información. Pero sí veo que hay una Instagram en brasileño, que lo hace un brasileño, y uno en inglés que recién empezó, y justo hoy me llegó este por Instagram, que si yo podía algún día hacer una entrevista con Radio María de Nueva York, que yo ni sabía que había Radio María, parece que está en todos lados, y no sé cómo se metieron por el Instagram y ahí conectaron. Sí, y yo dije que bueno, que me digan, no sé, o sea que va circulando, y bueno, les pido a todos que hagan circular también lo de las redes. Parece que no, pero son una herramienta que sirve para difundir, sobre todo los jóvenes. Las personas de mi edad no tienen Instagram, apenas miran ni a Facebook, pero los jóvenes ven mucho y es una manera fácil de llegar y bueno, hay que esforzarse un poquito porque no es tan fácil resumir tanto y todo eso, pero sí, no tengo mucha información, pero algo de información tengo. Por lo menos he visto eso de brasileño que además lo traduce él. Sí, y mandó una foto que él tiene 4 hijos para que no desconfíen de él, que era una persona seria, claro, porque uno no tiene ni idea quién está atrás de la pantalla, no tiene ni idea, ¿no? Y puso eso que había ayudado con este libro de Frassati, de este beato, que una persona joven, sí. Y después no pregunté más, pero, ¿cómo se llama? Pero veo como que se va difundiendo muy despacito, ¿no? Pero bueno, no sé muy bien. Sí, no sé muy bien. Pero bueno.
siempre hay un poco de pica entre los países, ¿no? Se puede decir, así que tenemos que ser más generosos con los santos de los otros países, que a veces ni sabemos si en Bolivia hay un santo. Pero lo que pasa es que también en América Latina no había muchas causas. Por ejemplo, en África, donde está mi hermano, no había ninguna causa recién. Dice que ahora estaban preparando una causa de un obispo, porque es un trabajo, es un proceso de historiadores, y alguien tiene que hacerlo y tiene que tener ganas de hacerlo y tiene que tener claro el objetivo, por qué hace toda esa movida, ¿no? Así que bueno, no puedo responder mucho, pero algo respondí. Sí, está bien. Sí, sí. Agustín, no sé si ustedes tienen Muchísimas varios. gracias, Sara. Sí, sí. ¿Cómo? Muchísimas gracias, Sara. Sí, respondió muy bien. Yo conocía solamente a un mexicano nada más, que hay unos videos de él hablando de Enrique y nada más. Por eso le preguntaba si ahora con el centenario y bueno, con todo esto que se hizo de ACDE, si habían surgido más seguidores en otros países. Por eso, el mexicano da una charla muy linda también para matrimonio, basándose en Enrique y yo. Así que bueno, sí, a mí me respondió muy bien, Sara, muchas gracias. Ah, bueno, gracias. Acá en el chat nos escriben, bueno, primero, que si necesitan en algún momento ayuda para comunicar algo en inglés, acá hay personas que saben de eso. Para comunicar, para Para comunicar qué. comunicar en inglés en algún momento algo relacionado, acá se puede comunicar con nosotros que está Leti Pérez, que ella es profesora de inglés, así que se Ah, qué ofrece bueno. por Porque si hay en un algún momento necesitan. pero creo que tiene 3 publicaciones nada más, o 4. No sé, que si escribe ahí que pregunte por Juli, que es la que hace las redes, y que le diga que puede ayudar, sí, porque la que hace esa red es de ACDE, y me parece que para traductora no sé si sirve, y una traducción buena es importante, porque una palabrita de más, una palabrita de menos cambia todo el sentido. ¿Sí? Si puede escribir, o sino que me escribe a mí y yo la conecto con la gente de ACDE directo. ¿Eh? Ahí está, Valentina, dale mi celular, lo que sea, y yo la derivo. Se explica perfecto. con la gente que está encargada de eso, sí. Bueno. Y también nos preguntan de las personas que están mirando la transmisión en Facebook, ¿cómo se imagina que sería el aporte de Enrique en el futuro para la humanidad? ¿Cuál sería el carisma? Y bueno, yo como hija eh, me reimpresiona, veo que ahora eh, eh, como que no hay esa valoración de lo que es la familia, ¿no? Que él la tenía y que le escribía a mamá, bueno, formar una familia, y con qué énfasis lo escribía cuando estaban de novios. Y, y yo a veces veo a los jóvenes que, no, bueno, yo quiero hacer una carrera, no sé qué, como que no está como, que cambió mucho la mentalidad, y como que se ponen otras prioridades antes que eso, ¿no? O sea que eso de la vida de familia es importante, y después lo otro, bueno, a mí me impresiona la obediencia que él tenía, ¿no? Que la obediencia que él tenía a lo que él pensaba que era, cuando él decía que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, era una actitud de obediencia, y bueno, y yo creo que se le manifestaba. Por ejemplo, él cuando estaba en la Marina, que quería dejar la Marina, pero no podía porque estaba en la plena Segunda Guerra Mundial, así que renunció el día que se terminó la guerra, pidió la baja, y él quería dedicarse a los trabajadores, porque en esa época era la época de los sacerdotes obreros, era que empezaba toda esta movida de la gente que del campo iba a las ciudades, a las fábricas, a trabajar en las fábricas, y entonces como que la gente se desarraigaba, y, y
y se iniciaba la JOC y él admiraba muchísimo, la Juventud Obrera Católica la admiraba muchísimo, le encantaba, y como que quería dedicarse a eso, a ser misionero en ese mundo, y, y un sacerdote, lo habló con un sacerdote y le dijo, anda a evangelizar a los empresarios que vos lo podés hacer, eh, tu papá es empresario, tu tío es empresario, que yo, es más difícil y vas a poder hacer más por la gente que está trabajando que si fueras uno más, que yo, y si Dios te puso en ese lugar, es un talento que lo tenés. Y él cambió completamente, o sea, no lo convenció mamá, sino un sacerdote que él visitó, está todo eso en la biografía de él. Y, y como que era muy atento así a estas indicaciones, se puede decir, de esto. Y él era lo admiraba mucho al padre Moledo, que era el capellán de Agde, y, y siempre se confesaba con un sacerdote italiano que estaba cerca de la fábrica, y entonces en la fábrica en ese momento no había parrillas, pizzerías como ahora, entonces cuando él iba, que iba se quedaba y todos iban a almorzar a sus casas, y él no tenía dónde ir. A veces le decía, bueno, voy a tu casa a almorzar con vos, le decía a alguno, pero muchas veces iba y almorzaba con el cura párroco, y se confesaba con él en Cocoliche, porque dice que era muy italiana, y vivía con la hermana muy italiana y no hablaba muy bien castellano. Entonces mamá le decía, ¿por qué se confesa con él? Porque es muy santo, porque este sacerdote es lo que yo necesito, que me dice las cosas que yo necesito. No sé, eh, eh, no sé por qué me fui para ese tema, pero a mí eso lo que más admiro, eso, el tema de cómo obedecía a lo que él pensaba que era lo que tenía que hacer. Sí, y en la vida lo hizo como varias veces, ¿no? Así que bueno, la familia, la obediencia, porque ahora la gente es un poquito como soberbia y pedante, y, y se cree que no se va a equivocar, y todos nos equivocamos. Errar es humano, como es. Entonces hay que escuchar a los demás, porque por ahí la otra persona ve las cosas que uno no ve, entonces que hay que ser vivo y estar atento y no pensar que uno siempre va a tener razón y que yo, y mi padre yo lo veía con esa actitud de preguntar, a ver qué opinaban los demás, buscar el consenso, y así logró muchas cosas. Por ejemplo, la ley de salario familiar consiguió el consenso que firmen un montón de políticos, empresarios, y todavía sigue vigente, pero él no iba así a imponer nada, sino que a sugerir, no sé, un trabajo bárbaro, parece que fue. Pero bueno, lo hizo y eso fue una gran ayuda. Y a ver qué otra cosa más, bueno, no, era la obediencia, la providencia, se puede decir, ¿no? Él se enfermaba, dejaba a sus hijos, él tenía confianza en la providencia, sí. Bueno, sí, yo creo que ya te contesté un poquito, ¿no? Sí, lo que más Sí. admiro, sí. ¿Tenés otra pregunta? Sí. No sé, a ver, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Ya está. Mm, Bueno, entonces le hago yo una última pregunta como para ir cerrando y es, ¿qué siente ahora que su papá va a ser beatificado? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vivieron ustedes como familia y cómo lo sienten? Bueno, como ya dije, es algo que, una bendición totalmente inmerecida, se puede decir, ¿no? Y, y cuando empezó todo este proceso, no recuerdo quién, pero alguien preguntó, ¿y qué opinan los hermanos? Entonces yo contesté, todos opinamos cosas distintas. Entonces me dijo, muy buena señal. Eso quiere decir que hay libertad. O sea que claro, una hermana decía, pero ¿qué es? Después todos aceptaron, pero decían, pero toda la intimidad de nuestros padres va a estar publicada por una nieta.
Sí, entonces como que a uno le impresiona un poquito, ¿no? Todas estas cosas que decía. Y hace poco estuvimos el día de la misa aniversario, también es como algo raro. Vinieron de la fábrica donde él trabajaba, que es una fábrica de Berazategui, y entonces contaron que ellos como fábrica tenían una política que no mencionaban nunca la fábrica, sino que siempre decían la fuente para horno Pirex, los vasos no sé qué cosa. Ahora estoy haciendo publicidad, pero bueno. La, la- no sé qué, la vajilla, no sé qué, pero nunca ponían, voy a decir la palabra cristalería Rigoló. Y que bueno, que con esta causa los pasaron por encima. Entonces dijeron que como ya no podían esconder el tema de la fábrica, que bueno, querían sumarse y entonces querían poner una vitrina, querían ayudar, no sé qué, entonces que apenas hagan la pandemia, querían como hacer un pequeño acto ahí. Y bueno, yo le dije que yo no me iba a animar a ir porque me acordaba muy bien de la fábrica, de haber ido de la mano de mi papá, y entonces que, que, que tengo mucho miedo de ir y ver ese lugar y emocionarme y bueno, y enfermarme. Entonces, bueno, así que eh, es así, de golpe uno, una hermana mía, psicóloga, también decía, bueno, que por ahí alguien, un enfermo, le decía, bueno, rece por mí. Y ella decía, pero yo soy psicóloga, pues voy a rezar, pero se confunden las cosas, ¿no? Y también lo más duro es que a veces la gente piensa que uno tiene que ser santo también, eso también es embromado, porque entonces exigen más, y le digan, no, pero el santo era mi papá, digo, yo no. Uno se escabulle, ¿no es cierto? Por más que todos tenemos el llamado a la santidad, que es el llamado universal, se puede decir, que de San Pablo le decía, sean santos, pero uno a veces tiene ganas de salir corriendo, es como la parada de los talentos, es como que uno tiene que por ahí responder más. Pero bueno, no sé si te respondí, es así, hay mucha libertad por suerte, ¿no? Mucha libertad, pero esa sensación de algo inmerecido y que se puede decir que nos pasó por encima de todo, pero lindo, sí, pero lindo, pero y muy natural, así que bueno. Bueno, no sé si ya va a ser la hora, el padre va a decir Sí, una oración, ¿no? Sí. eh, sí, así que padre, le damos, le damos a usted la palabra. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, padre, se escucha. Agradecemos entonces a la providencia de estas jornadas, estas noches de encuentro. Como decía recién Sara, al igual que Enrique, hubo aquí en la Acción Católica gente que tuvo obediencia a la providencia, organizando este ciclo de charlas en memoria de Enrique hubo, repito, obediencia a la providencia. Es un regalo muy bello del Padre Eterno, ¿no? Al terminar quiero recordar las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de la montaña y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Así deben brillar las obras de ustedes ante los ojos de los hombres, a fin de que ellos vean las buenas obras de ustedes y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Bueno, agradecemos a nuestro Padre Dios porque en Enrique descubrimos la luz del Evangelio visibilizada de una manera más cercana. Me pareció muy lindo lo que decía Sara. Los santos demuestran que se puede vivir la fe en distintas geografías, en distintos tiempos, algo así dijo precisamente. Y como yo venía repitiendo también en este ciclo de charlas, me parece importante esto, ¿no? Invitar a Enrique en este momento es aprender el Evangelio de Jesús al modo laical. Un laico católico quiere
vivir como vivió Jesús y quiere vivir conforme al Espíritu que hablan las iglesias, como dice el Apocalipsis, leyendo la vida de Enrique, ya está aprendiendo a vivir según el corazón de Jesús, según el Espíritu, ya está aprendiendo a vivir una vida espiritual, en el mejor sentido de la palabra católica. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hagamos finalmente una breve letanía de santos para pedir que ellos nos enseñen a vivir el Evangelio en nuestro tiempo y en nuestros espacios. Virgencita de Luján, patrona de nuestra patria, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. Beato Fray Mamerto del Fiu, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santa Mamantula, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Bueno, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda en ustedes y permanezca para siempre. Bueno, muchas gracias a todos por participar y muchas gracias especialmente a Sara por haber compartido con nosotros este momento. Bueno, gracias, hasta pronto. Muchos saludos. Y bueno, después quiero ver el video, ¿no? Después me lo mandan. Gracias. Sí. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Agustín, hasta luego. Hasta luego. Chao, Sara, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Le Gracias. van a mandar todos los videos, todas las publicaciones. Bueno, bueno.